Muy buenos días, hermanos, espero que el Señor les bendiga grandemente. El día de hoy entonces quiero desearles primero que todo un feliz día a todas las madres. Espero que la bendición del Señor esté con ustedes, les apoye en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Bueno, y oro al Señor para que en el nombre de Jesús sea llenándole de su paz, de su tranquilidad y sobre todo de mucha salud y de mucha fortaleza en todos estos momentos que estamos atravesando. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, damos gracias a ti, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, que es una palabra viva, que es una palabra eficaz, es una palabra que tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos, de renovar nuestra mente y nuestros corazones. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, sea iluminando cada corazón, sea iluminando cada vida, Señor. Sea fortaleciendo, Dios Todopoderoso, a los débiles, a los cansados, a los abatidos, Señor. Padre, que tu presencia gloriosa sea llenando este lugar, Señor. Que tu presencia gloriosa, Señor, sea llenando cada familia, Señor Dios, cada persona, Padre, que está escuchando o va a escuchar este mensaje. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, dé fruto en nosotros, al 30, al 60, al 100 por uno, y que cada día podamos parecernos más a tu Hijo Jesús. Aleluya, gracias damos a ti, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero hablarles de un tema bien especial, sobre todo ahora que estamos atravesando momentos de dolor, momentos de tristeza, ahora que estamos atravesando momentos realmente complicados. Yo sé que este tema puede llegar a su corazón y créame que lo digo con toda la, digamos, con justa causa, ¿cierto? Porque nosotros de verdad hemos pasado momentos difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros también, fortaleciéndonos. Entonces, quiero hablarles acerca del silencio de Dios. Hay momentos en los que Dios guarda silencio. Hay momentos en los que Dios se queda callado y muchas veces nosotros no entendemos el por qué Dios se queda callado. Hay momentos en que nosotros levantamos oraciones al Señor y pareciera que Dios no nos está escuchando, pareciera que Dios es indiferente, pero algo que tenemos que tener en nuestro corazón es esa convicción de que Él siempre está ahí para nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos, y que por más que el mundo se estuviera derrumbando y por más que pensemos que el mundo digamos se cae a pedazos a nuestro alrededor, pues el Señor está ahí como poderoso gigante. Entonces lo primero que quiero que miremos en esta mañana es la respuesta de Dios. Si hay algo que yo tengo plena convicción en mi corazón es que Dios siempre responde. Dios nunca dejará de responder una oración sincera. La palabra de Dios está llena de casos, llena de mensajes donde Dios promete estar atento a nuestras oraciones. Dice: pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. También dice la palabra del Señor de que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Entonces, realmente hay innumerables pasajes donde el Señor promete escucharnos, sin embargo, Él no siempre va a responder como nosotros queremos. La primera respuesta que tiene Dios es el sí. Es la respuesta que todos nosotros anhelamos, ¿cierto? Que cuando le pidamos algo a Dios, Él diga: sí, te lo voy a dar. Y cuando Dios dice sí, cuando lo que está en nuestro corazón está alineado con su voluntad, está alineado con el deseo que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Esa es la oportunidad cuando Dios dice sí. Nosotros no podemos dejar de lado que Dios no usa o Dios no pretende simplemente concedernos caprichos, sino que cuando Dios dice sí es porque lo que nosotros pedimos está conforme a su voluntad. Nosotros debemos ser cuidadosos de usar la oración, de usar el ayuno o de cualquier otra cosa para tratar de dar órdenes a Dios, porque Dios no es así, porque es que Dios es el soberano, Él es el dueño de todo, y realmente lo que Él hace es porque realmente Él está de acuerdo y también porque Él sabe que eso tiene un buen propósito para nosotros. Tenemos por otro lado otra respuesta a Dios, que es el no. Muchas veces Dios nos dice que no, muchas veces Dios dice no a nuestras oraciones. Y la razón de ese no es porque Él sabe que lo que nosotros le estamos pidiendo simplemente no nos conviene.
Si por ejemplo usted tiene un niño de 5 años y ese niño le pide 50.000 pesos, yo no creo que un padre responsable le dé a un niño de 5 años 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque él sabe que ese niño no los va a utilizar, él sabe que ese dinero probablemente se va a desperdiciar o probablemente puede resultar en algo negativo, en algo nocivo para el niño. Entonces lo mismo sucede con Dios. Dios no nos da muchas cosas, no porque no nos quiere dar, no quiere dárnoslas, sino porque Él es consciente de que lo que nosotros le estamos pidiendo muy probablemente nos puede dañar y nos puede destruir. Entonces el no también es una respuesta para la cual tenemos que estar preparados. Mucha gente hoy en día no quiere aceptar un no por respuesta, pero la palabra de Dios dice que Dios muchas veces dice no y hay que aceptar su voluntad. La tercera cosa que Dios nos puede responder es esperar. Espera, quédate esperando porque Dios quiere moldear algo antes en nosotros, o simplemente porque Dios quiere moldear la paciencia en nosotros. La palabra de Dios es clara de que Dios es fiel, de que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Pero también la palabra de Dios es clara de que Dios tiene un momento, de que Dios no va a llegar tarde, simplemente Dios sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Y nosotros también tenemos que saber esperar en la voluntad del Señor. Y finalmente tenemos el silencio. El silencio es incómodo, es bastante incómodo. El silencio es algo que nosotros no quisiéramos esperar de parte de Dios. Sin embargo, a veces Dios se queda callado, a veces pareciera que nosotros levantamos nuestra oración y que esa oración no pasa del techo, a veces pareciera que Dios se hubiera ido, se hubiera desaparecido de nuestra vida. Sin embargo, Dios, aún con el silencio, tiene un propósito. En la palabra de Dios se nos muestra que muchos hombres tuvieron grandes experiencias con Dios en momentos de silencio, en momentos de soledad, cuando estuvieron en los desiertos, cuando estuvieron en angustia, cuando estuvieron en desesperación, cuando estuvieron en desesperanza. Dios se reveló a ellos después de un largo periodo de silencio. Entonces tenemos que estar confiados. Nuestro Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él sigue ahí con nosotros, aún a pesar de que tal vez no lo sintamos, a pesar de que muchas veces pareciera que no nos está escuchando. Entonces esa es la confianza que debemos de tener. Él sigue ahí, Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Entonces ahora quiero mirar por qué guarda Dios silencio. Vamos a mirar algunas razones por las cuales Dios guarda silencio. Razones por las cuales Dios tal vez se queda callado. La primera es porque Él nos quiere apoyar y nos quiere amar en silencio. Una de las cosas lindas de Dios es que Él siempre está ahí, pero Él no nos importuna, Él no nos presiona, sino que Él está ahí de una manera silenciosa, nos está apoyando, nos está guiando, pero al mismo tiempo está permitiendo que nosotros tomemos decisiones, que nosotros de alguna manera lo elijamos a Él voluntariamente. Él no se mete a la fuerza, sino que Él está simplemente con aquellos que quieren que Él los acompañe. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Sofonías capítulo 3 versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces la palabra de Dios es clara al mostrarnos de que Él está en medio de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. Si usted ahí en su casa se reúne, el Señor está ahí, a pesar de que no podamos reunirnos físicamente, a pesar de que no podemos ir al templo como lo solíamos hacer, Él está ahí con nosotros porque Él lo prometió. Dice que Él es poderoso, que Él nos salvará, que se gozará sobre ti con alegría y dice callará de amor. Es algo bien interesante porque Dios a veces simplemente se dedica a observarnos, pero no quiere decir que porque Él se queda callado, Él sea desinteresado de nosotros, o porque Él se queda callado, quiere decir que todo se le salió de las manos. No, Él se queda callado, pero Él siempre está en control de todas las cosas. Y quiero mirar este mensaje, es una pequeña frase de un libro que leí hace mucho tiempo. Y este libro, cuando leí esta frase, me llamó mucho la atención porque así es exactamente como Dios trabaja en la vida de nosotros. Miren lo que dice.
Estar ahí sin importunar. Eso es lo que Dios hace. Él está con nosotros, pero Él no nos está importunando. Por eso Dios es invisible. Usted se imagina donde Dios estuviera físicamente siempre al lado de nosotros. Yo creo que pudiera ser un poco intimidante, ¿cierto? Pero Él está ahí todo el tiempo sin importunarnos. Él está ahí, pero al mismo tiempo Él deja que nosotros voluntariamente podamos seguirle a Él. Lo otro es, dice, Él nos apoya, pero no nos fuerza, ¿cierto? No nos obliga. La palabra de Dios es clara cuando Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí. Él nunca obligó a nadie a que le siguiera. Él nunca obligó a nadie a que lo buscara. Si quieren, bien pueden. Si no quieren, también lo pueden hacer. Eso sí, sabemos que cada decisión que nosotros tomemos va a acarrear una consecuencia. También nos ofrece energía espiritual, pero no nos obliga. Él nos fortalece, dice la palabra de Dios, de que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Sin embargo, eso es si nosotros queremos. Interesarse en el sufrimiento del ser querido, pero no intervenir en sus conclusiones de aprendizaje. Hoy en día sucede mucho que los hijos ya no responden por sus errores, sino que los papás son los que van a responder por los errores de los hijos. Hoy en día sucede mucho que los papás le echan la culpa a todos de los problemas de sus hijos, pero sus hijos nunca son responsables. Y eso es un problema serio, porque quiere decir que ese hijo o esa persona nunca va a madurar, nunca va a tomar las riendas de su vida. Con Dios es algo similar. Dios es un Dios que permite que nosotros vivamos situaciones difíciles, pero no porque Él sea un mal padre, sino porque Él quiere que nosotros maduremos, quiere que nosotros crezcamos. Dios no es un mal padre, Dios no es un papá alcahueta. Dios es un padre que a cada uno de nosotros nos va a permitir sufrir y asumir las consecuencias de nuestros errores, pero también en medio de ese proceso nos va a moldear, nos va a formar y va a permitir que su plan y su propósito se haga una realidad en nosotros. Entonces, la primera razón es que Dios guarda silencio porque nos apoya y nos ama en silencio. La segunda razón por la cual Dios guarda silencio es porque quiere enseñarnos a confiar en Él. Aquí tenemos en Juan capítulo 11, del 1 al 6, una historia muy linda de Jesús y sus amigos Lázaro, María y Marta. Ellos eran muy amigos. Mucha gente tiene la idea de que Jesús solamente era amigo de los apóstoles, pero no. La palabra de Dios muestra de que Jesús tenía otras personas muy cercanas a Él, entre ellas estas 3 personas. Entonces dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En esta historia hay varias cosas interesantes. Primero, que Jesús amaba a estas personas. O sea, Él no era indiferente a lo que a ellos le pudiera suceder. Jesús las amaba y las amaba sinceramente. Sin embargo, cuando se le avisó a Jesús que su amigo Lázaro estaba a punto de morir, Él, en vez de ir corriendo, que es lo que nosotros hubiéramos hecho humanamente, dice la palabra de Dios de que Él se quedó 2 días más. Y también le dijo a sus discípulos que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que confiar en Dios a pesar de que sus métodos sean muy diferentes a los nuestros. Muchas veces nosotros pretendemos que Dios actúe de X manera, pero Dios tiene otra manera o tiene otro plan que puede tener un resultado mucho mejor que el que nosotros estábamos planeando. Entonces, confiar no es fácil. Decir confiar en Dios es muy sencillo, pero aplicarlo es algo que realmente es complejo. Y cómo Dios nos enseña a confiar en Él, llevándonos a situaciones límite, llevándonos a situaciones donde realmente solo Él puede resolver ese problema. ¿Por qué Jesús permitió que su amigo Lázaro muriera?
porque el único que lo podía resucitar era Él, nadie más podía hacer eso. Y a la par de resucitarlo también le iba a demostrar a los que estaban alrededor de que realmente Él era el Señor. Entonces Dios no solamente quiere resolver nuestros problemas, Dios también quiere enseñarnos algo, Dios también quiere revelarse a cada uno de nosotros, y es lo que muchas veces nosotros ignoramos. Entonces, mis amigos, mis hermanos que me escuchan, confiemos en Dios, aún en estos momentos de dificultad, aún en estos momentos de tristeza. Dejemos que Él guíe nuestros pasos, dejemos que Él nos guíe en medio de los senderos de oscuridad que muchas veces vienen a nuestra vida, pero que sabemos que Dios, a pesar de todo eso, tiene un buen propósito y un buen plan. La palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan, de los que confían en Él. Sin embargo, si en vez de tener confianza tenemos incredulidad, esa incredulidad va a jugar en nuestra contra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a causa de la incredulidad muchas veces Dios no pudo hacer milagros. Y creo que hoy en día no vemos mucho la mano del Señor obrando, es precisamente porque nos falta fe, nos falta confianza en Él. Tenemos por otro lado, porque Dios guarda el silencio por causa del pecado, ¿cierto? Muchas veces no es que Dios no nos quiera escuchar, muchas veces es que en nuestra vida hay pecados ocultos, cosas que no se han confesado, cosas que no se han dicho y que de alguna manera eso nos estorba en nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios lo dice aquí en Juan capítulo 9 versículo 31. Dice, y sabemos que Dios oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿cierto? Entonces, si en nuestra vida hay cosas que están ocultas, si en nuestra vida hay cosas que no hemos confesado delante del Señor, por más que oremos, vamos a tener cielos de bronce, nuestras oraciones no van a ser oídas, porque es necesario primero que haya arrepentimiento, es necesario primero que haya confesión del pecado para que el Señor entonces pueda abrir sus oídos y pueda responder nuestras oraciones. Entonces, mi querido amigo que me escucha, si usted todavía no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, si todavía solamente pretende que Dios responda a sus problemas, pero no quiere hacer un compromiso con Él, entonces déjeme decirle que su oración no va a ser escuchada. Primero es lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos. Y después Dios podrá hacer muchas cosas en nuestra vida, después Dios podrá cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero lo fundamental es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Solamente en Cristo tenemos salvación. Él murió para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lamentablemente muchas personas solamente quieren que Dios les responda en sus problemas, pero quieren seguir llevando una vida de pecado y así no puede ser. Y tenemos otra razón por la cual Dios guarda silencio, y es que Dios quiere llamar nuestra atención. Quiero decirle, mi querido amigo, que muchas cosas que están pasando en el mundo en este momento, Dios las ha permitido por una razón. Él quiere que el mundo vuelva a poner sus ojos en Él. Lastimosamente, mucha gente estaba tan ocupada por su trabajo, por tantas cosas, que se olvidó de Dios. Y ahora que tenemos más tiempo porque estamos en nuestras casas, yo creo que es la excusa perfecta para que nos acordemos de nuestro Creador, para que nos acordemos de nuestro Señor. Yo creo que si nosotros en estos momentos de dificultad no nos acercamos a Dios más, no le buscamos más, entonces realmente es porque nuestro corazón no está en Él, nuestro corazón y nuestra fe no está puesta en Él, sino en otras cosas. Entonces le invito a que acuda al llamado del Señor. Si el Señor permitió todo eso es porque nos está llamando, nos está diciendo que nos acerquemos a Él, que le busquemos. No seamos más indiferentes. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No permitamos que las cosas se tengan que poner peor para que entonces por fin podamos darnos cuenta de que Dios nos estaba llamando. Y ya para terminar este mensaje, quiero decirle que puede olvidarse Dios de nosotros. Aquí hay un versículo que es hermoso y que nos muestra de que Dios nunca nos va a olvidar. En Isaías capítulo 49, versículo 15 dice así,
Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es una promesa preciosa que tenemos en Dios. Imagínense, si aún la madre es capaz de olvidar a sus hijos, si aún ella es capaz de hacerlo, dice la Biblia, si ella es capaz, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es circunstancial como el de nosotros los seres humanos. Porque el amor de Dios no es pasajero, porque el amor de Dios va más allá de lo que nosotros hagamos. El amor de Dios es un amor que se dio aún a pesar de nuestros pecados. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, yo creo que la respuesta a ese amor tan grande es entregar nuestra vida entera en amor al Señor. Entonces, si Dios se ha quedado callado, si Dios tal vez le ha permitido pasar por momentos difíciles, recuerde que Él no se ha ido, recuerde que Él le ama con un amor inmenso, que Él está trabajando y que Él está atento a lo que usted tenga que decirle. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, por esa palabra que transforma y renueva nuestros corazones. Padre, yo bendigo a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Padre, para que pueda recibir de tu mano y de tu presencia esa fortaleza, Señor. Oro para que en el nombre de Jesús renueve sus fuerzas, oro para que en el nombre de Jesús le llene de tu espíritu, Señor, y que tu poder se perfeccione en cada una de nuestras debilidades, Señor. Oro para que en el nombre de Jesús en este día de las madres, tú seas bendiciendo, Señor Dios, cada mujer valiente, esforzada, Padre, que ha levantado a sus hijos, que ha levantado a su familia, Padre maravilloso, aún en medio, Señor, de muchas adversidades, Padre, oro, Señor, que tu gracia y tu poder estén ahí, Señor, para sostenerles y para guiarles. En el nombre, que es sobre todo nombre, damos la gloria, el honor y la exaltación solamente a ti, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente y haga resplandecer su rostro sobre ustedes.